Bueno, vamos a estar presentándonos el día de hoy el laboratorio Heat Exchangers. El grupo se compone de Irving, Rafael, Carlos y yo. Para lo que vamos a estar discutiendo en esta presentación, vamos a estar discutiendo objetivos, introducción, teoría, equipos que vamos a estar utilizando en el laboratorio, cálculos y tablas. En este experimento, el usuario va a estar operando eh, tres tipos de Heat Exchangers, que son Shell and Tube, Plate y tubular. Aquí el usuario va a estar aprendiendo lo que es el comportamiento del parallel flow, cross flow y counter current flow. También va a estar utilizando fórmulas de balance de energía y diferenciación de temperatura y cómo es que se comportan estas temperaturas en diferentes heat exchangers. So, eh, los heat exchangers son utilizados en la industria para calentar o enfriar un producto que el usuario necesita para poder cumplir un tipo de proceso o tener pues una temperatura de salida de un flow para utilizarlo en lo que sea que lo tengo que utilizar. Esto se hace pues utilizando heat transfer. Muchos de los heat exchangers que se usan en la industria son de Shell and Tube. Esto es por la facilitación de manufactura de él y las cantidades de temperatura que puede procesar. Para el Shell and Tube, aquí está un poco mejor explicado. El Shell and Tube se compone de tubos, un shell en la parte de afuera y los baffles. Los baffles hacen que el flow pueda pasar por diferentes lugares de los tubos y esto hace que el producto que está entrando enfríe mucho más rápido. En las líneas de los tubos habrá un tipo de refrigerante o otro tipo de líquido que sea o el que enfría o el caliente el producto. Ya para el Plate Heat Exchanger, este es uno de los más eficientes, que tiene un costo muy bajo, mantenimiento mucho más fácil y la transferencia termal es mucho más grande. Esto pues se van poniendo placas una al lado de otra y el flow va pasando por ellas. Buenas tardes, yo soy Carlos, el otro integrante del grupo. Ahora le voy a estar hablando sobre la teoría. Básicamente, la teoría se va a estar incluyendo básicamente de los heat exchangers. Con los heat exchangers son bastante comunes ya que están en la industria como tal, porque han sido bastante efectivos y costos efectivos en su producción y operaciones que ha estado dando los heat exchangers basado de sus funciones como tal. Con eso son, se puede utilizar muchos tipos de fluidos o gases, pero sin hacer, no combinar esos tipos de fluidos como tal. Solamente puede utilizar diferentes tipos de combinaciones. El próximo, de lo que le estaba hablando de muchas combinaciones, uno de los arrangements que se puede utilizar para los heat exchangers son el parallel flow. El parallel flow es cuando tú tienes dos fluidos básicamente entrando en un mismo sistema y pues entonces van continuamente paralelos y ahí está ocurriendo la transferencia de calor. Como se ve en el ejemplo, tenemos en la sección B que cuando las dos temperaturas de frío y caliente entran, van pocamente llegándose paralelamente en la temperatura deseada que queremos dar. Otro de los tipos de heat exchangers que podemos utilizar también es el counterflow. Con el counterflow es parecido al parallel flow. Lo único que es que una de las temperaturas o uno de los gases o líquidos van a entrar en una dirección mientras el otro entra en la dirección opuesta. Va a ser el mismo procedimiento de heat transfer que va a estar ocurriendo. Lo único que en siempre dicen que es un poquito más efectivo como tal para utilizar.
Como vemos en el slide, en el ejemplo B, vemos que las dos temperaturas están entrando y pues entonces van gradualmente bajando hasta llegando las temperaturas deseadas. El último que que voy a estar discutiéndole es el Cross-Flow Configuration, que ese básicamente es el más como para que se utiliza en los shell and tubes. Este, el shell and tube, básicamente es que tú tienes unos tubos, con esos tubos va a entrando la temperatura o el flujo o el líquido deseado ahí, y mientras que va a entrar otro tipo de líquido o gas en la forma paralela que le va a estar chocando a los tubos, con eso creando el heat transfer mediante así. Con eso vamos a estar utilizando las siguientes fórmulas. Una de las fórmulas que se vamos a estar utilizando es el heat rate loss. Con el heat rate loss vamos a estar utilizando las siguientes unidades que nosotros hemos visto en los pasados cursos, que es M, que es el mass flow rate, el C, que es specific heat del, del fluido, por la diferencia entre las temperaturas que hay en el sistema. Con eso también tenemos el heat rate gain, que eso es utilizando la temperatura de frío, que es básicamente lo mismo, lo único utilizando del frío, que es el mass flow de que está pasando el frío con el specific heat transfer del fluido y la diferencia entre las temperaturas. Ok, ahora le voy a estar explicando sobre el balanceo de energía. En este caso es cuando tenemos que el calor transferido es igual al calor transferido del hot. Mejor dicho, el calor transferido del cold es igual al calor transferido del hot. No se cumplen. Entonces podemos utilizar con eso que podemos sacar el calor que se ha perdido en el sistema. Con eso utilizamos la fórmula que Q hot menos Q cold, que eso nos va a dar el Q lost. Con eso podemos también utilizar los diferentes tipos de Qs, sacar la eficiencia. Con esa eficiencia podemos saber qué tan efectivo como tal está haciendo el sistema como tal. Ahora, también para sacar la temperatura, la efectividad de la temperatura, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Con eso tenemos que utilizar las temperaturas que están entrando y saliendo en el sistema, pero con su respectivo forma. En otras palabras, si vamos a sacar la efectividad de la temperatura caliente, tenemos que utilizar todas las temperaturas calientes que están entrando y saliendo del sistema. Con esto lo establecimos en la siguiente fórmula, que es la efectividad es igual a la temperatura hot in que está entrando menos la temperatura hot dividido entre la temperatura hot in menos la temperatura cold out por 100, y con eso nos va a dar la eficiencia. Con eso tenemos también sacar la eficiencia un punto medio como tal, cuando multiplicamos un medio por la eficiencia del hot más la eficiencia del cold, nos va a dar ese punto medio de eficiencia. Con eso vamos a estar entrando a el MTD, que se dice en otra forma el log mean temperature difference, con lo que eso es que es la suma o la diferencia entre de las temperaturas averages, básicamente, y con eso es que podemos sacar básicamente el,
la transferencia de calor que está ocurriendo en el sistema. Con eso tenemos esta fórmula que, que se expresa en la siguiente forma, que es U por delta A por TH menos TC, que U tiende a ser el Heat Transfer Coefficient de A, que es la área, que la transferencia de calor que está ocurriendo, por la temperatura hot menos la temperatura cold. Con esto también el LMTD se expresa ya en la siguiente forma, en una forma logarítmica. En esto podemos ver que la fórmula se explica que cuando tú restes la temperatura hot in menos la temperatura cold out menos la resta de temperatura hot out menos la temperatura C in dividido entre el logaritmo natural de la temperatura H in menos la temperatura C out del cold, la temperatura H hot menos la temperatura cold in. Con eso es que podremos saber, como dije anterior, la transferencia de calor que está ocurriendo en el sistema. Con eso entonces podemos verificar en la tabla que está aquí al lado, en las gráficas, podemos ver que aquí están explicando básicamente cómo es la temperatura está ocurriendo basado en el sistema. En el primero, que está en la mano izquierda, es cuando tú tienes un sistema parallel flow. Con ese de parallel flow podemos ver que cuando ya en un punto podemos sacar como tal la temperatura que está ocurriendo ahí, basado en las fórmulas hemos estado explicando durante en el slide. Con eso también, conociendo la diferencia del área, podemos conocer ese conocimiento. A la vez que a la mano derecha también ya eso está explicando en la forma de un counterflow. Cuando el counterflow, ahí estamos viendo cuando los fluidos están yendo en direcciones opuestas, cae como tal, va en el sistema. Como uno entra, va bajando sucesivamente hacia abajo y así. Ahora vamos a estar entrando básicamente en la fórmula anteriores. Vamos a explicarle más sus variables. La variable una que menciona, que era el Global Heat Transfer Coefficient. Eso se puede calcular ya con la siguiente ah, variables. De esas variables que son el calor del hot, este, dividido entre la área por la delta temperatura eh, que utilizamos. Eso es en el MTD. Con eso podemos utilizar ese Global Heat Transfer Coefficient, lo podemos utilizarlo ya para el Total Heat Transfer, que es cuando sacar el calor como tal que está ocurriendo en el sistema, que es la siguiente, que es el U por el área por F, que sigue siendo, corresponde al correction coefficient, que es basado en la geometría y el fluido de la temperatura. Con eso, multiplicado por el resultado de la fórmula del MTD, ahí vamos a tener el completamente Total Heat Transfer Coefficient. Disculpa, el Total Heat Transfer. Bueno, para el procedimiento que va a estar utilizando este experimento, como primer paso, se encenderá la unidad de interruptor principal, el cual es la unidad H30X, la cual proveerá los flujos calientes y fríos, con la accesibilidad de controlar la cantidad de flujo a pasar al intercambiador de calor. Con la misma se podrán analizar los distintos heat exchangers sin la necesidad de herramientas.
Luego, se configurará una temperatura y se enciende el circulador del agua caliente. Una vez el controlador llegue a la temperatura indicada, los indicadores de flujo se cambiarán para denominar los flujos F-cold y F-hot. Se abren las válvulas y se ajustan para que fluya alrededor de 1 litro entre minutos. Una vez el heat exchanger se vuelva a estabilizar, las temperaturas de entrada y salida de ambos flujos se tomarán como datos, al igual que los flujos. Después se repetirá todos estos pasos cambiando la cantidad de flujo que entrará al heat exchanger. La temperatura y la dirección de flujo también se estarán modificando en todos los tipos de heat exchanger a ser analizados. Para el heat exchanger con flujo paralelo se tendrá que invertir la conexión de flujo caliente de la unidad del servicio, la cual es el H30X. Para el Shell and Tube, para el heat exchanger Shell and Tube, para el heat exchanger con flujo paralelo, se tendrá que invertir la conexión de flujo caliente de la unidad de servicio. Para el heat exchanger concéntrico y el heat exchanger de plato, invertir la conexión fría para poder llevar a cabo el experimento adecuadamente. Sí, bueno, yo les estaré hablando sobre las calculaciones. Para calcular el overall efficiency, primero hay que calcular el heat transfer a través de los streams, utilizando estas dos siguientes fórmulas, la de QHOT y QCOLD. QHOT viene a ser cuando analizando la parte del fluido caliente y QCold es analizando la parte del fluido que está frío. La M son los mass flow, la C es la capacidad de heat transfer que tiene el fluido y las T son las que se obtienen de la data acumulada. Para calcular, entonces luego hay que calcular el heat loss, que es QHOT menos QCold, para entonces luego obtener la eficiencia, que sería QCold entre QHOT. Para obtener la diferencia entre concurrent y countercurrent operation, se tiene que calcular heat transfer con las fórmulas anteriores y obtener la eficiencia de sus temperaturas utilizando las siguientes fórmulas. La de hot y cold para entonces luego obtener la media. Para calcular el overall heat transfer coefficient se utilizan las fórmulas de heat transfer dada anteriormente y hay que calcular el MTD, que es el Logarithmic Mean Temperature, utilizando la siguiente fórmula. Luego que se obtiene, se calcula el overall heat transfer coefficient utilizando la siguiente fórmula. U viene siendo el heat transfer coefficient, A es el área donde está haciendo toda el heat transfer, Q de la parte del fluido caliente y el delta TLN, que es el MTD. Entonces luego para calcular el effect of mass flow rate on heat exchanger performance se utiliza la siguiente tabla, donde para poner todos los datos obtenidos y luego de allí entonces se puede comenzar a hacer la comparación entre ellos. Para obtener el efecto del gradiente del heat exchanger se utiliza hay que obtener cómo está siendo afectada la temperatura utilizando el delta T, que la fórmula es temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Para obtener el factor de corrección del MTD hay que utilizar esta siguiente fórmula: Q es igual a U por A por ese factor por el MTD. U viene siendo el heat transfer, U el over heat transfer coefficient, A el área donde está haciendo actuar heat transfer, F que es lo que queremos obtener, que es factor de corrección, y el MTD. Luego con esta fórmula se despeja para la F. Y entonces luego se plotea cada corrección para saber cómo es que está siendo afectado a través del fluido. Para el NTU se utiliza NTU es igual al overheat transfer coefficient, o el área donde está siendo el heat transfer afectada, entre la capacidad de tener calor mínimo. Para calcular la efectividad sería el heat transfer actual entre el heat transfer máximo. Estas son las
tablas que hay que completar durante el experimento, estas siguientes tablas. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí sería nuestra presentación de Heat Exchangers.